que es lo que nos ocupa el día de hoy, donde está el corazón de la acumulación capitalista, es la niña de los ojos, se podría decir, del gran capital transnacional, la minería en el Perú. Cuando uno va a los grandes foros económicos en el mundo, los grandes capitalistas escuchan la palabra Perú y dicen, ah, cobre, oro, plomo, plata, zinc, hay recursos mineros, eso les interesa el Perú. Ahí está el corazón del negocio capitalista en nuestro país, en la minería. La clase capitalista, el sector más fuerte, es el sector del capital minero. ¿Y qué pasa en el sector minero? Crece la tercerización laboral, las empresas contratistas y especializadas, que no son especializadas, ustedes lo saben muy bien, porque la empresa principal, la compañía minera, le dice a la contratista, al derecho y al revés, al detalle, todo lo que tiene que hacer. Qué tipo de maquinaria, qué tipo de uniforme tiene que tener el trabajador, cuáles son las condiciones de seguridad, técnicas, tecnológicas. No hay especialización, esa es una construcción formal nada más. Pero bueno, las contratas, compañeros, han crecido. Y cada vez se emplean a más trabajadores. Y además de eso está el uso de los ceses colectivos, las suspensiones perfectas y las prácticas antisindicales, de las cuales ya se ha hablado bastante en la inauguración de esta asamblea. Al respecto, la siguiente por favor, son los trabajadores de contrata, que pueden trabajar en una unidad minera de Altamira, de Las Bajas, de Buenaventura, pero no trabajan directamente para la empresa, sino para una empresa contratista, por decir Robocon, JR, etc. Esas empresas contratistas cada vez abarcan más la cantidad de trabajadores mineros del sector. Ustedes podrán ver en los 90s, desde acá, de las capitalistas, porque ahí los trabajadores no se sindicalizan, es muy difícil. ¿Qué pasa si se forma un sindicato? ¿Qué hace la empresa principal? Dice, ya no quiero la empresa contratista, rompe el contrato con la contrata y el sindicato queda en el aire, como que está parado en la mesa y le quitan la mesa y se cae al piso, porque ya no hay empresa, ya no hay un contrato comercial con la empresa principal. O inclusive, si se sabe que se está queriendo formar un sindicato, el trabajador de la contrata tiene contrato temporal, 2 meses, 3 meses, está agarrado del cuello. Si no cumple las metas de producción, lo botan a la calle. Peor si se quiere organizar, compañeros. Al toque nomás, no renovación. Y ahí no se puede decir que es práctica antisindical, que es despido. No renovación. No te necesitamos, etcétera, etcétera. Se acabó. Entonces la tercerización crece y el sindicalismo se debilita. Entonces, ¿cuántos trabajadores tercerizados van a querer organizarse? Y si esos trabajadores no se sindicalizan, la fuerza sindical solamente queda en manos de los trabajadores directos, ¿o no? Pero si los trabajadores directos, como se ve, cada vez son menos, ese color naranja, ¿cuál es el futuro del movimiento sindical minero, compañeros? Si esta tendencia sigue y los trabajadores directos pasan a ser el 20%, el 10%, el 5%, además cada vez de mayor edad, porque las nuevas contrataciones no entran a la planilla de los directos, se van a los tercerizados. Entonces, ¿cuál es el futuro del movimiento obrero, compañeros? El tiempo pasa, uno tiene cada vez más edad, la fuerza combativa a veces de la juventud se va perdiendo. Si no resolvemos esto y no organizamos a los tercerizados y no frenamos la tercerización, el futuro va a ser muy difícil para el movimiento de los trabajadores mineros. ¿Y por qué menciono esta estadística? Porque fíjense, del año 2020 en adelante, la tercerización, compañeros, ha aumentado. Y la tendencia es a que siga aumentando. Entonces, a eso le podemos sumar la siguiente, por favor, que se prepara un nuevo proyecto minero repudiado por la población. Y eso no podemos olvidar. Los trabajadores mineros luchamos por nuestros derechos, cierto, pero luchamos por nuestro país también. Y entonces no podemos permitir que la actividad minera se haga destruyendo los valles, se haga contaminando el agua, se haga desplazando a las comunidades. Una gran cantidad de los trabajadores mineros son también comuneros y sus familias se dedican también a la agricultura, también necesitan la tierra y el agua. El futuro del país no va a ser solamente de minería, porque uno no come oro, uno no come cobre,
Si destruimos las tierras fértiles, vamos a depender de las importaciones de alimentos, que vienen más caras. Y entonces proyectos como Tía María en Valle del Tambo han sido repudiados por la población de Arequipa, y sin embargo en la dictadura que tenemos ya se anunció su reanudación. La siguiente, por favor. Como bien lo dijo la señora Dina Boluarte en el mensaje a la Nación, dijo: Tía María no es un proyecto impuesto, eso es una falsa narrativa. Claro, es una falsa narrativa, los muertos no existen, claro. Como que no pasó nada, y ahora se van con todo. Y así como pasa con Tía María, pasa con otros proyectos mineros que la población también ha rechazado, que también han costado sangre de peruanos tratar de frenarlos. No extrañaría, por ejemplo, que recuperen el proyecto Conga en Cajamarca. Hay yacimientos de oro ahí, y el precio del oro está en alza. Bien, la siguiente, por favor. Del lado del movimiento sindical nacional vemos debilidad. Este es un dato objetivo. Solo el 5% de los trabajadores del sector privado formal en el Perú están afiliados. Solo el 5%. Con esa fuerza sindical, compañeros, se pueden lograr algunas cosas, es cierto, pero si esta afiliación no crece, somos la minoría de la minoría de los trabajadores del Perú. Entonces, un paro nacional que pueda anunciar, por decir, la CGTP, y aquí ha estado presente hasta hace un momento el compañero Jerónimo López, así acaten todos los trabajadores, su fuerza no va a ser muy grande. Por supuesto, si acataran todos los trabajadores, la fuerza sería mucho mayor que la que hemos tenido en las últimas protestas convocadas por CGTP. También hay que decirlo, y hay que hacer la crítica fraterna, de clase, quizá con una central más decidida, más combativa, que hubiera convocado un paro nacional cuando fue todas las protestas contra la dictadura, probablemente otra hubiera sido la historia. Supongo que los compañeros harán la autocrítica. Pero en ese momento, las comunidades campesinas, los centros poblados, los frentes de defensa, no tenían una estructura nacional como la puede tener una central sindical, para convocar a un paro nacional. Porque el nervio de la economía es la clase trabajadora. Imagínense, hubiera parado la Federación Minera, hubiera parado la Federación de Construcción Civil, hubiera parado el sector agroexportador, hubieran parado los gremios más importantes de la economía nacional, hubiera sido otra la historia. Quizás se hubiera caído Dina Boluarte. Pero ya no podemos, como se dice, retroceder el tiempo. Toca hacer el balance, toca hacer el análisis y seguir adelante. Pero yo partía de este hecho. Solo el 5% de los trabajadores está afiliado. Y además en el sector minero, la afiliación real es solamente del 11%. Y aquí, compañeros, un comentario. Yo estoy seguro que ustedes manejan la cifra de que la afiliación sindical en minería es del 23-24%. Es lo que dice el anuario estadístico del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el problema con esa estadística? Y es bueno que lo tengamos presente. Esa estadística solamente reconoce la mitad de los trabajadores mineros que realmente laboran en minería. Cuando uno compara el anuario del Ministerio de Trabajo con el anuario minero del Ministerio de Energía y Minas, los trabajadores que declara el Ministerio de Energía y Minas son el doble de los del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué razón? Porque las contratas, yo les había mostrado las contratas, se presentan formalmente como empresa de servicio, no como empresa minera. Entonces el Ministerio de Trabajo no cuenta la contrata. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando uno ya ve realmente a todos los trabajadores mineros de compañía y de contrata, la tasa de afiliación minera es mucho más pequeña. La siguiente, por favor. Ahí ustedes lo pueden ver. Fíjense, solamente el 11.3% de los trabajadores mineros está afiliado a un sindicato. A finales de los años 70, un sociólogo, por supuesto, diferencias dentro del movimiento sindical minero en los años 70, corrientes políticas distintas. Es cierto, lo hay. No estaba todavía completamente unificada la federación, había dos federaciones. Recién se unificó en los años 80. Pero la fuerza sindical minera, compañeros, era del 95%, 94-95%. Hoy día, fíjense cómo hemos caído, 11%.
Y la tendencia es a que vamos a caer en la medida en que la tercerización siga creciendo. En el momento en que Saúl Cantoral, que lo tenemos siempre presente, como mártir de la lucha sindical minera, dirigió las huelgas por el pliego nacional minero, la Federación Minera se hacía sentir, movía masas, compañeros. Tanto fue así que la patronal, en alianza con el gobierno de Alan García, gobierno asesino de Alan García, ordenó la muerte de Saúl Cantoral. Lo tuvieron que asesinar para frenar al movimiento minero, para tratar de truncar la huelga y el pliego nacional. Hoy día, compañeros, estamos en el 11%. Entonces, si hoy día se nos pone como lema, como consigna de partida de esta asamblea, que hay que recuperar el camino de Saúl Cantoral, tenemos que plantearnos la recuperación del movimiento obrero minero, compañeros. No es solamente mantener lo que hay que hacer crecer lo que hay. Hay que ceder acá. Yo digo, ¿en qué momento un dirigente se convierte en el relacionista laboral de la empresa? De eso que se encarga el relacionista laboral. Pero el dirigente sindical debe defender a sus afiliados, debe defender a la masa trabajadora. Más aún, compañeros, a un negocio millonario como el minero, millonario. Ahí, compañeros, sin contemplaciones. Hay que tener claro que la riqueza la produce el trabajador y que parte de esa riqueza viene del subsuelo del territorio nacional y que esas empresas se lo llevan a otros países y se llevan la riqueza. Entonces, esa combatividad clasista, esa dignidad, compañeros, se ha ido adormeciendo y hay que despertarla. Por eso decimos que se ha ido perdiendo la formación político-sindical. La siguiente. ¿Y qué es lo que pasa cuando pensamos solamente en la negociación? A veces una imagen habla más de 1000 palabras. Es como si el sindicato estuviera aquí en este cuadrado, no sé si se logra ver, con una salida por aquí y otra salida para allá. Está viendo ahí el cuadradito. ¿Me voy a huelga o me voy a arbitraje? ¿Cedo en esta cláusula o no? ¿Aumentamos tantos céntimos el incremento o no aumentamos tantos céntimos? ¿Firmamos 2 años, firmamos 1 año? Todo eso, compañeros, es importante. Sin negociación colectiva no hay actividad sindical. Pero estamos ahí nomás. Ahí nomás. O inclusive, quizá mirando más arriba, me reúno con este ministro o me reúno con este viceministro o con este congresista, este otro congresista. Saco el pronunciamiento, no. También es importante. Pero estamos, compañeros, como se dice, dando vueltas en un cuadradito. En cambio, las grandes empresas están mirando la siguiente, todo el mapa. Y a veces no nos damos cuenta que estamos en medio de un laberinto, del cual solo podemos salir si vemos todo el mapa. Si entendemos cómo funciona el país, si entendemos cómo funciona la economía, qué está pasando en el comercio internacional, qué es el imperialismo estadounidense, del cual ya no se quiere hablar, pero que está incendiando el mundo, amenazando con una tercera guerra mundial. ¿Quiénes son verdaderamente los enemigos de los trabajadores? Si son solamente los políticos de turno o son los grandes empresarios que terminan ganando con cualquiera de esos políticos. ¿Dónde está el verdadero poder? Si está solamente en el voto y en la candidatura, o está en la construcción de base, de organización y de conciencia del pueblo. Esas discusiones, compañeros, yo hace mucho tiempo no las veo yo en las capacitaciones sindicales. ¿Quiénes hacen las capacitaciones sindicales? A veces por el problema económico son ONGs. Está bien que lo hagan ONGs, pero la línea de las ONGs no es una línea política. Es simplemente conocer el marco laboral, que el derecho tal, que el convenio tal. Entonces el dirigente se vuelve casi un abogado. Para más en los juzgados que en sus asambleas. ¿O no, compañeros? Entonces, con formación político-sindical vemos todo el mapa completo. Y podemos plantear una alternativa para el conjunto del país también. Pero eso, lamentablemente, lo hemos perdido. Entonces, en esta exposición, en el tiempo que tengo para poder dirigirles la palabra,
Voy a intentar responder dos preguntas para que sean un insumo para que ustedes puedan discutirlo en las comisiones junto con la moción que se ha presentado de análisis nacional y de análisis internacional. Y espero que les sea útil. Que son, ¿qué está sucediendo en el Perú actualmente y qué tipo de sindicalismo necesitamos? La siguiente, por favor. Comencemos entonces con esta pregunta. ¿Qué está sucediendo en el Perú actualmente? La siguiente. A ver, para renegar un poco, les pongo esa cosa. Para enfurecernos un poco y despertar. ¿Por qué les pongo esta fotografía de la dictadora, digámoslo así, Bamba, y la dictadora de verdad? ¿Quién es ahí la dictadora Bamba? Lima. ¿Quién es la dictadora de verdad? Okay. Clarito, ¿no? Lo que les decía. Y dice que el golpe lo dio Castillo. Otra evidencia más de que el golpe lo dio el Congreso, con mayoría de ultraderecha, liderada por el fujimorismo. Tanto así que a un violador de derechos humanos con condena, que al que fue uno de los presidentes más corruptos de la historia de América Latina, que al que fue el verdugo del movimiento sindical, que se dedicó a destruirlo en los años 90, al que fue el principal aliado del narcotráfico en el Estado, que corrompió el conjunto del aparato estatal, que se fue del Perú y renunció en Japón a través de un fax, faltándole al respeto a todo el pueblo peruano, al cobarde que cuando ya fue arrinconado de un juicio, ni siquiera reivindicó lo que había hecho, clamaba muerto de miedo que era inocente. A ese señor se le ha hecho honores de jefe de Estado. Es como si en Argentina a la muerte de Videla, que fue el que lideró la dictadura militar, le hubieran hecho honores de jefe de Estado. O que en Chile a Pinochet le hubieran hecho honores de jefe de Estado. Acá se lo hicieron. ¿Por qué les pongo esta fotografía? Además de que para que reneguemos un poco y nos animemos. O deprimamos, no sé, depende de la personalidad. Por lo siguiente, la siguiente por favor. Porque para entender la situación actual, nos debemos remontar a los años 90. En esa década, compañeros, no solo se instaló el neoliberalismo, sino toda una forma de organizar el poder en el Perú, una forma de dominación social. La crisis económica de los años 80 y la violencia política sirvieron de excusa para que los grandes capitalistas nacionales y extranjeros hicieran su